Hay objetos que representan poder, hay objetos que representan fe, y luego está el Arca de la Alianza, un artefacto que según los textos antiguos no solo simbolizaba la presencia de Dios, sino que podía destruir ejércitos enteros, abrir mares, derribar murallas y provocar la muerte instantánea de quien la tocara sin autorización. Durante más de 3000 años, el arca ha sido considerada el objeto sagrado más poderoso jamás construido, pero también el más peligroso. Y la pregunta que ha obsesionado a historiadores, arqueólogos, teólogos y conspiracionistas es la misma. ¿Existió realmente? ¿Dónde está ahora y por qué desapareció sin dejar rastro? Para entender el misterio, tenemos que regresar al desierto. Según el libro del Éxodo, en el Antiguo Testamento, después de que el pueblo de Israel saliera de Egipto, bajo el liderazgo de Moisés, Dios le dio instrucciones extremadamente precisas en el monte Sinaí para construir un objeto sagrado. No era simbólico, no era opcional, era un mandato divino. El arca debía ser hecha de madera de acacia, recubierta de oro puro por dentro y por fuera. Medía aproximadamente 1.25 metros de largo por 75 centímetros de ancho y alto. Tenía 4 anillos de oro en sus esquinas para insertar varas, también recubiertas de oro, que permitirían transportarla sin tocarla directamente. Encima se colocaba el propiciatorio, una tapa de oro macizo, coronada por 2 querubines enfrentados, cuyas alas se extendían, formando una especie de trono invisible. Entre esos querubines, según la tradición, se manifestaba la presencia de Dios. No era simplemente un cofre, era un punto de contacto entre lo divino y lo humano. Dentro del arca se guardaban 3 objetos: las tablas de piedra con los 10 mandamientos, la vara de Aarón que floreció milagrosamente y una porción del maná, el alimento sobrenatural que cayó del cielo durante el Éxodo. Desde ese momento, el arca se convirtió en el centro espiritual y político del pueblo de Israel. Pero aquí es donde el relato se vuelve inquietante. El arca no solo representaba protección divina, también era un arma. Cuando los israelitas cruzaron el río Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca tocaron el agua y el río se abrió. Cuando marcharon alrededor de Jericó durante 7 días, el arca iba al frente. Al 7º día, las murallas colapsaron. En otra ocasión, cuando los filisteos capturaron el arca como trofeo de guerra, comenzaron a suceder cosas extrañas. Según el relato bíblico, la estatua de su dios Dagón cayó repetidamente frente al arca. Después, plagas y tumores devastaron las ciudades filisteas. Desesperados, decidieron devolverla. No estamos hablando solo de fe, estamos hablando de un objeto al que se le atribuían efectos físicos reales. Y entonces surge la pregunta inevitable: ¿era un milagro o tecnología? Algunos investigadores alternativos
Han propuesto que el arca podría haber sido un dispositivo eléctrico primitivo. Argumentan que la combinación de madera, oro y ciertos elementos podría haber generado acumulación de carga estática. Otros han sugerido que contenía algún tipo de sustancia radiactiva o desconocida que producía efectos letales al contacto. Estas teorías no están respaldadas por evidencia arqueológica sólida, pero existen porque el arca, según los textos, mataba. En el segundo libro de Samuel se narra que un hombre llamado Usa tocó el arca. Cuando parecía que iba a caer, murió instantáneamente, sin advertencia, sin juicio, sin explicación. El mensaje era claro. El arca no era un símbolo decorativo, era sagrada y peligrosa. Con el tiempo, el arca fue instalada en Jerusalén por el rey David y posteriormente colocada en el templo construido por su hijo, el rey Salomón. Ahí, en el lugar santísimo, el espacio más restringido del templo, permanecía oculta tras un velo grueso. Solo el sumo sacerdote podía entrar, y solo una vez al año. Era el corazón espiritual de una nación. Pero entonces ocurrió algo que cambiaría la historia. En el año 586 a.C., el imperio babilónico, bajo el mando de Nabucodonosor II, conquistó Jerusalén y destruyó el templo de Salomón. El evento está documentado tanto en textos bíblicos como en registros históricos babilónicos. El templo fue saqueado, la ciudad arrasada, el pueblo exiliado y el arca desapareció. En las listas detalladas de objetos robados por los babilonios, el arca no aparece mencionada, no fue exhibida como trofeo, no fue descrita en crónicas posteriores, no fue hallada entre los restos del templo, simplemente se esfumó. Y aquí comienza el verdadero misterio. Algunas tradiciones judías sostienen que los sacerdotes ocultaron el arca antes de la invasión. Según el segundo libro de los Macabeos, el profeta Jeremías la habría escondido en una cueva en el monte Nebo. Otros creen que fue enterrada en túneles secretos bajo Jerusalén, posiblemente en cámaras aún no descubiertas cerca del monte del templo. Pero existe una teoría aún más intrigante. En Etiopía, específicamente en la ciudad de Axum, la Iglesia Ortodoxa Etíope afirma poseer el arca original. Según su tradición, el arca fue llevada allí por Mentalik, supuesto hijo del rey Salomón y la reina de Saba. La historia cuenta que Menelik viajó a Jerusalén para conocer a su padre. Al regresar a Etiopía, sacerdotes israelitas lo acompañaron y llevaron consigo el arca. Hoy, en la iglesia de Santa María de Sion en Axum, un monje guardián custodia un objeto que, según ellos, es el arca auténtica. Nadie puede verla, nadie puede examinarla, nadie puede fotografiarla. Solo un guardián
designado de por vida, tiene acceso. Cuando muere, otro lo reemplaza. La iglesia etíope sostiene que el arca sigue siendo sagrada y poderosa. Los escépticos afirman que probablemente se trata de una réplica medieval, pero el hecho de que una tradición tan firme haya persistido durante siglos mantiene viva la posibilidad. Mientras tanto, en Jerusalén, excavaciones arqueológicas han revelado túneles y cámaras subterráneas bajo el monte del templo. Algunos creen que el arca podría seguir ahí, escondida en una cámara sellada desde hace más de 2500 años, pero excavar en esa zona es extremadamente delicado, tanto política como religiosamente. El lugar es sagrado para judíos, cristianos y musulmanes, y cualquier intento de excavación podría desatar un conflicto internacional. Entonces, el arca permanece en el terreno de la especulación. Pero el misterio no termina ahí, porque el arca no solo es un objeto perdido, es un símbolo que atraviesa religiones. Para el judaísmo, representa el pacto entre Dios e Israel. Para el cristianismo, muchos teólogos ven en el arca un símbolo que prefigura a María como portadora de la presencia divina. Incluso en el Islam existen referencias indirectas a un cofre sagrado llamado el Tabut, mencionado en el Corán. Tres religiones, tres tradiciones, un objeto central, y todos coinciden en algo. Fue real, pero sí, fue real. ¿Dónde está ahora? Algunos teóricos de conspiración han afirmado que fue encontrada por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial, quienes supuestamente estaban obsesionados con objetos místicos. Otros sostienen que el Vaticano conoce su ubicación y la mantiene en secreto. No existe evidencia verificable que respalde estas afirmaciones, pero el hecho de que estas teorías sigan surgiendo demuestra el poder simbólico que el arca mantiene en la imaginación colectiva, porque el arca no es solo un cofre antiguo, es la idea de que existe un objeto capaz de conectar el cielo y la tierra, un artefacto que representa la presencia tangible de lo divino. Y si algo así existió, ¿podría existir aún? ¿O su desaparición fue necesaria? Porque si realmente poseía el poder que describen los textos, tal vez nunca debió ser encontrada. En la segunda parte, vamos a explorar teorías arqueológicas modernas, análisis históricos críticos, posibles ubicaciones ocultas y algo aún más inquietante. ¿Y si el arca no desapareció, sino que fue retirada deliberadamente del mundo? Porque a veces el mayor misterio no es dónde está algo, sino por qué dejó de estar. Si este tema te está volando la mente, prepárate. Cuando el imperio babilónico, liderado por Nabucodonosor II, destruyó Jerusalén en el año 586 a.C.,
El mundo del antiguo Israel cambió para siempre. El templo de Salomón fue reducido a cenizas. La élite fue llevada al exilio y el centro espiritual de la nación quedó devastado. Pero en medio de ese colapso histórico hay un detalle inquietante. El Arca de la Alianza no aparece en los registros de los objetos saqueados. Y eso es extraño. Los babilonios eran meticulosos documentando botines de guerra. ¿Significa eso que el arca ya no estaba allí cuando los invasores entraron? Una tradición recogida en el libro de los Macabeos afirma que el profeta Jeremías la escondió antes de la invasión babilónica, llevándola a una cueva en el monte Nebo y sellándola hasta que Dios decidiera revelarla nuevamente. No hay evidencia arqueológica que confirme esta versión, pero introduce una idea poderosa. El arca no habría sido perdida, sino protegida. Y luego está la versión etíope. La Iglesia Ortodoxa afirma que el arca se encuentra en Axum, custodiada en la iglesia de Santa María de Sion. Según el Kibra Nagas, fue llevada allí por Menelik, hijo del rey Salomón, y la reina de Saban. Solo un monje puede verla. Nadie más puede examinarla ni verificarla. Aunque muchos investigadores consideran que los objetos mostrados públicamente son réplicas, la tradición etíope ha perdurado durante siglos. Más allá de su ubicación, surge otra pregunta. ¿Qué era realmente el arca desde una perspectiva académica? Es posible que el arca fuera un objeto ritual real, similar a otros cofres sagrados del antiguo Cercano Oriente, símbolo portátil de la presencia divina en batalla. Con el tiempo, la tradición pudo haber amplificado sus características hasta convertirla en un artefacto sobrenatural. También existe una explicación más sencilla: que fuera destruida durante el saqueo babilónico. La madera habría ardido y el oro habría sido fundido. Pero resulta extraño que no exista ningún registro celebrando su captura, considerando su enorme valor simbólico. Ese silencio es el verdadero enigma. En el siglo XX, el arca volvió a la cultura popular gracias a Raiders of the Lost Ark, dirigida por Steven Spielberg, donde se presenta como un arma sobrenatural, incontrolable. Aunque es ficción, reforzó la idea de que el arca es un objeto demasiado poderoso para estar en manos humanas. Hoy, más de 2500 años después, su paradero sigue siendo desconocido. No hay evidencia verificable, ni descubrimientos oficiales, ni pruebas concluyentes de su existencia actual. Pero el misterio permanece, porque el arca representa algo más profundo que un cofre de oro. El deseo humano de tocar lo trascendente, de creer que lo divino puede manifestarse en la historia. Tal vez fue destruida, tal vez está enterrada, tal vez sigue custodiada en secreto, o tal vez cumplió su propósito hace milenios. Lo único seguro es que su historia sigue viva.
Y mientras siga despertando preguntas, seguirá teniendo poder. Si este tema te hizo cuestionar lo que creías saber, suscríbete y activa la campana. Dale like si quieres más investigaciones como esta. Y dime en los comentarios, ¿está oculta? ¿Fue destruida? ¿O sigue esperando ser encontrada? Nos vemos en el próximo misterio.